Hola a todos, en el video de hoy estaremos viendo las manifestaciones sociales y culturales de los grupos étnicos. Bueno, los grupos étnicos cuya presencia y estructura poblacional ya fue estudiada se reconocen como provenientes de un mismo origen, real o ficticio. Este origen puede ser a partir de una misma familia o de corte divino y sirve de sustento a sus prácticas culturales, lingüísticas y religiosas. En algunos casos, la etnicidad o reconocimiento de pertenencia a una etnia puede sostener la idea de identidad del mismo grupo e incluso de un país. La presencia de los diferentes grupos étnicos denota el carácter pluri- pluriétnico de la sociedad mexicana contemporánea y representa una parte de la multiculturalidad propia de México. La plurietnicidad no se refiere a que los rasgos culturales de estos grupos sean los de la cultura predominante en el país, sino que se reconozca que tienen un origen distinto dentro de la multicultural. También se puede aglutinar a las comunidades de extranjeros que se han establecido en el país pero que no constituyen una etnia. Las expresiones culturales de los grupos étnicos no se restringen del uso de las lenguas indígenas. Estas culturas también tienen referente a la identidad de la memoria colectiva, donde se dan cuenta de sí mismos como producto del devenir histórico, y son referentes a que se expresan y esfuerzan en las relaciones sociales que se dan al interior de cada una de las estructuras de estas comunidades. Los referentes de identidad pueden ser rituales, creencias y normas reguladoras, tradiciones y manifestaciones artísticas, como lo es la siguiente imagen. ¿La reconoces? Bueno, la imagen es una vista detallada de una pieza de arte titulada Bochol. Este proyecto artístico fue emprendido por el Museo de Arte Popular y los gobiernos de Jalisco y Nayarit tuvo como propósito poner manifiesto la capacidad artística de los huicholes en la historia del proyecto. En la historia del proyecto se explica. 8 artistas huicholes dedicaron más de 9.000 horas para plasmar su inspiración en un mágico y colorido diseño sobre un vehículo Volkswagen que utiliza como lienzo. Su minucioso trabajo consistió en la colocación de más de 90 kilos de chaquira en la carrocería, al igual que la aplicación de distintas técnicas y materiales para forrar los asientos del vehículo, decorando los rines, el volante y el tablero. El proyecto culminará con la venta y o subasta internacional de Bochol, donde la totalidad de los fondos recaudados será destinada para resguardar e impulsar el trabajo de los más de 8 millones de artesanos mexicanos. El proyecto de Bochol es un ejemplo de una práctica artística tradicional de los indígenas huicholes de México, pero con una visión innovadora. Sin embargo, este no es el único ejemplo de las formas de arte y cultura indígena mexicana que han cambiado y evolucionado al paso del tiempo. Tal como la población del país ha cambiado, en efecto, las expresiones culturales de una sociedad cambian, evolucionan todo el tiempo, reflejando los cambios sociales, culturales, políticos, económicos y tecnológicos. La mirada de los artistas se convierte en un diálogo que tiene como fin interpretar y expresar la realidad. La primera obra es de Diego Rivera y se titula El hombre controlador del universo y se ubica en el segundo piso del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, Distrito Federal. La segunda no tiene un autor reconocido y es probable que haya sido de autoría colectiva. Está en el ex convento de San Nicolás Tolentino, en Actopan, Hidalgo. Y la tercera tampoco es de autoría individual y está en Bonampak, en la selva Lacandona, en Chiapas. Estas obras son pinturas, murales o al fresco. Dicha técnica han sido desarrolladas en el país en diferentes momentos de su historia, como ya se habrán dado cuenta. Además de ser obras de arte por sí mismas, son manifestaciones del momento histórico de su creación y una reflexión de las prácticas sociales imperantes en ese momento. Sin embargo, no son las únicas. En México hay una gran variedad de manifestaciones artísticas que cumplen con esos rasgos y no son necesariamente de artistas reconocidos. Las sociedades también se expresan a través de las artes aplicadas, alfarería o cerámica, grabado, fotografía, entre otras. El arte mexicano del siglo XX tiene como pilar fundamental al muralismo,
una de cuyas intenciones era fortalecer la identidad nacional del mexicano como integrante de un mismo pueblo y en torno al Estado que recientemente se constituía. Pero también se requería legitimar al mismo el sistema político que regularía la vida nacional, así de este tipo de expresiones sería impulsado por las mismas instancias gubernamentales. Entre los muralistas se reconocen a Diego Rivera, quien pintó el paisaje zapatista, la molendera, sueño de una tarde dominical en la Alameda Central de la Ciudad de México, así como murales al interior del edificio de la sede de Secretaría de Educación Pública, en el Palacio Nacional y en la Escuela Nacional Preparatoria, entre otras localidades. A David Alfaro Siqueiros, cuyas obras más importantes son Cuauhtémoc contra el mito, La Marcha de la Humanidad y El pueblo de la Universidad y la Universidad al pueblo. Sus murales más destacados son los Museo Nacional de Historia, del Poliforum Siqueiros y del Palacio de Bellas Artes, y a José Clemente Orozco, que hizo El hombre en llamas y Omnisciencia, así como importantes murales en el Tribunal Supremo de México o en la Universidad de Guadalajara. El nacionalismo expresado tanto en el muralismo como en otras manifestaciones artísticas fue perdiendo fuerza a lo largo de los años. La alusión a la revolución comenzaría a borrar aquellos elementos que recordaría la reconstrucción del país y los mexicanos comenzaríamos a ser representados como iguales. Se dejarían en el olvido algunos sectores de la sociedad mexicana, como a los obreros, los campesinos y a los indígenas. Este tipo de expresiones comenzarían a compartir el escenario con otras hasta fines de los años 90 y principios del año 2000, que resurgiría una tendencia llamada neonacionalista. En los años 50 apareció una corriente conocida como la mafia o la ruptura. Esta corriente se alejaba de la mirada nacionalista para integrarse en una visión cosmopolita, es decir, buscaba que algo fuera ampliamente difundido por todo el mundo. Artistas como José Luis Cuevas, Héctor Javier o Rafael Coronel buscaron a través de obras expresionistas y desde una perspectiva individual plasmar ideas políticas marxistas y nacionalistas. A finales de esa década y los primeros años de los 60 surgió el abstraccionismo informalista nacionalista. De esta corriente se rescata la obra de Lilia Carrillo, Manuel Felgueres y otros artistas, quienes utilizaban una técnica de abstracción expresionista informal. Pero también se puede mirar la obra de Arnold Belkin y Alberto Gironella, a los que se les conoce dentro de la corriente de la nueva figuración, que son líneas que estarían alejadas de las tendencias nacionalistas, pero que seguirán teniendo como eje de reflexión la identidad mexicana y estarían ocupando los reflectores del debate nacional frente a los grupos de muralistas. En la década de los 60, en diferentes países se dio una efervescencia de movilizaciones encabezadas primordialmente por estudiantes, como la Primavera de Praga o el Mayo francés y el Movimiento Estudiantil de México de 1968. A la vez, en Estados Unidos comenzaron a gestarse nuevas maneras de expresión por parte de los jóvenes. Primero fue el rock and roll, como una forma de protesta pacífica que se oponía a la presión de una sociedad tecnificada, supercompetitiva, deshumanizada y consumista. Posteriormente, los hippies, que se opondrían a la guerra de Vietnam y pondrían en deuda la figura de los adultos como la encarnación de la autoridad. Sin duda, estas diferentes expresiones en donde los jóvenes buscaban ocupar su lugar activo dentro del devenir de los acontecimientos tuvo una fuerte influencia en la vida cultural de México. Fue una influencia de las nuevas ideas que se gestaban en el mundo y llegaron por diversos medios, en donde los medios de comunicación de masas permitían una mirada sumamente regulada por el gobierno de las expresiones y acontecimientos en el mundo, pero que fueron mentados por los medios alternativos, desde las cartas y anécdotas de viajeros hasta los libros y discos que llegaban a México de manera underground, es decir, espectáculos, obras literarias, revistas de vanguardia, realizados fuera de los círculos comerciales ordinarios. Esto tuvo repercusiones no solo en las ideas que defendieron políticamente hablando los estudiantes del 68, sino también en la conformación de nuevas identidades juveniles y en la producción artística a lo largo de la década de los 70.
Sin embargo, la conformación de las nuevas identidades juveniles mexicanas no se daría por asimilación ciega, sino que estaría en adaptación de las ideas extranjeras a las circunstancias que vivía en México. Por ejemplo, los jóvenes punk se identifican con la clase trabajadora de México y muestran un desencanto en el sistema político. Frases como ni Dios ni amo o no hay futuro son dirigidas no solo contra la figura de autoridad, sino que además desconocen a las estructuras estatales. Se relacionan también con una idea que plantea una sociedad sin reglas o leyes, pero también con los darketos que se manifiestan en luto por una sociedad que se encuentra en estado de putrefacción. Esta gama de estilos juveniles que se comienzan a presentar en la población también tiene repercusiones en el ámbito artístico. Hasta el momento, se ha hablado de las corrientes artísticas más importantes en el siglo XX mexicano, y se decía que hasta cierto punto los artistas guardaban una relación estrecha que podía ser en apoyo o crítica a las instituciones gubernamentales. Ahora, una de las principales características de las nuevas expresiones artísticas de las identidades juveniles es que estos se consolidan en agrupación y no hacen producción de carácter individual. También el contenido político de las obras es explícito y tiene como objeto cambiar la situación política y social de México, del mundo en general. Particularmente de México, que vive en un momento marcado por autoritarismo político, crisis, desigualdad social, entre otras cosas. Estas agrupaciones se les conocería como no oficiales, pues difícilmente obtendrían algún apoyo gubernamental, pero también porque ideológicamente estarían en la oposición de rechazar cualquier apoyo del gobierno. Debido a que las agrupaciones no oficiales se formaron a partir de las visiones que fundamentan las nuevas identidades juveniles, estas no guardarían una misma tendencia artística, ni defenderían una misma línea ideológica, pero sí tenían en común la idea de trasladar las expresiones artísticas desde un lugar formal, como serían los museos o teatros, o espacios abiertos como la calle. Pero lo general, el trabajo de esas organizaciones busca explotar las técnicas de la pintura, la escultura, el teatro, la fotografía, entre otras, que les permite expresar la manera en que ellos observaban la realidad mexicana. Como representantes de estas agrupaciones se pueden encontrar Tepito Arte Acá, Suma, el Taller de Investigaciones Plásticas, entre muchos otros, que aún siguen siendo representaciones artísticas de diversas expresiones, teatro, pintura, escultura y otras. La otra de la cara de la moneda, el arte oficial durante la última parte del siglo, estaría representado por artistas como Sebastián, que dan continuidad a las líneas establecidas por la ruptura, pero ahora lo harán a través de la escultura, con trazos guiados por la abstracción geométrica. Estos exponentes trabajarán de una manera individual y se les reconocerá como el arte oficial, pues estos artistas tenían un fuerte apoyo por parte del Estado. Actualmente, la corriente que predomina es la llamada hipermodernidad, que tiene como base filosófica la idea de que el posmodernismo será la tercera etapa de la modernidad, y cuyas funciones es describir la globalización que caracteriza la realidad humana. En el hipermodernismo no se descarta la mirada cosmopolita, pero se recobra la ética y el sentido de la visión a futuro. Dentro de esta corriente se contempla la generación de redes de información. Aquí los medios de comunicación han dado un vuelco, pues con las nuevas tecnologías los habitantes del mundo ya no solo son receptores, sino que también se vuelven emisores de información por conducta de las relaciones vía Internet. Los representantes mexicanos más conocidos son Fernando Llanos, quien se dedica a la producción audiovisual y es autor de la obra Conciencia Concéntrica, Arcángel Constantín, que experimenta con las artes electrónicas de la red, con sonidos y diferentes elementos considerados como parte de la vida cotidiana del Distrito Federal. Lorena Méndez, que apuesta por la performance en el que se pone en tensión la vida cotidiana y sus símbolos. A partir de esto, Lorena busca registrar lo que ahí acontece con su propia obra con los espectadores, Iris México, que relaciona los elementos populares, mediáticos y artísticos. Como puedes darte cuenta, las expresiones artísticas muestran cómo han cambiado la sociedad mexicana en la manera de concebirse a sí misma y de proyectarse hacia el mundo. Se expresa como si fuese el pensamiento de la sociedad mexicana, en donde se plasman aquellas reflexiones en torno a lo que somos y a lo que vivimos como país. Parecido cuando nosotros mismos nos preguntamos, ¿quién soy? ¿Por qué soy tal como soy? ¿Por qué me gusta o me disgusta lo que se encuentra a mi alrededor?
Y ya sea que vivas en una ciudad grande o en una comunidad pequeña, en una zona rural, seguramente habrás visto alguna forma de graffiti callejero. Pero ¿sabías que esta forma de expresión callejera ha evolucionado para convertirse en una de las formas de arte contemporánea más importantes? El llamado arte urbano es un ejemplo de una importación artística reciente. Si bien el grafiti ha existido siempre en las comunidades humanas de todo el mundo, el arte urbano en su forma actual se originó en Estados Unidos. Esta forma de arte llegó a nuestro país gracias a las muchas formas de intercambio cultural que existía entre México y Estados Unidos. Además, acceso que tenemos a la cultura popular estadounidense por medio de la televisión y la música, un factor importante en el intercambio cultural entre estos dos países es que la migración de ciudadanos mexicanos que van a Estados Unidos en busca de trabajo.